Hagamos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Todos aprendimos esta semana en la célula el por qué vino Jesús. ¿Por qué vino Jesús? Y yo creo que es una respuesta que todos tenemos que tener claro. Sobre todo hoy que vivimos el posmodernismo, según los sociólogos, la era donde el gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche dijo en el siglo XIX, dijo su famosa frase que Dios ha muerto. Dios ha muerto. Y no lo dijo como una forma despectiva, sino dando a entender que la sociedad se estaba desprendiendo de los valores fundamentales desde el siglo XIX. Las doctrinas evolucionistas, las doctrinas ateístas, hoy tenemos ya el fruto de esas doctrinas es hoy, por ejemplo, el aborto. Ya la dignidad humana está por debajo de los huevos de tortuga, que se protegen más a los huevos de tortuga que a los embriones humanos. Y esta es la sociedad que nos tocó predicar. Y en medio de esta generación, nosotros tenemos que saber transmitir el mensaje de Dios a nuestra generación. Porque también en nuestra generación la Biblia profetiza que se va a levantar un cristianismo falso, un cristianismo progresista, diluido, humanista. De hecho, el 666 del anticristo significa eso, humanismo. Hoy está de moda el humanismo. ¿Y qué sería una definición de humanismo en términos cristianos? Sería la exaltación de los sentimientos del hombre por encima de los estándares de Dios. Ya no importa la verdad, lo que importa hoy es cómo te sientes. Si tú eres hombre y te sientes mujer, la verdad no es importante, lo que importan son tus sentimientos. Ese es el fundamento del humanismo posmoderno. Y el número 6 significa hombre en la numerología bíblica, y sabemos que cuando la Biblia repite algo 3 veces, está hablando de un extremo. Santo, santo, santo es Dios extremadamente santo. Y cuando nos dice que el 666 va a ser el número del anticristo, nos está hablando del perfil ideológico de un hombre humanista, inclusivo, un hombre tolerante, pero al mismo tiempo el progresismo es extremadamente violento, ¿no? Si no, preguntémosle a un bebé que está en el vientre de su madre cómo a veces lo sacan en pedazos. Y esta es la generación que nos está tocando vivir. Y esta es la generación que tenemos que predicar. Y si no entendemos bien el mensaje del evangelio, podemos caer en esa, digamos, atmósfera ideológica aún dentro de la iglesia. Porque si bien es cierto que el humanismo está en el mundo, en la iglesia está el evangelio liberal, el evangelio del bienestar, un evangelio que no demanda nada del hombre, un evangelio que promete promesas, bendiciones, que nos dibuja a un Dios como una suerte de un Santa Claus celestial que nos quiere dar todo. No importa lo que hagas, Dios te ama. No importa cómo vivas, Dios te ama como eres. Dios no necesita tu dinero, no importa si diezmas o no diezmas. Todas esas cosas forman parte de un evangelio que está contaminado con las ideologías de este mundo. Y hay mucho del evangelio del bienestar. Por ejemplo, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, este es tu año, grandes cosas vienen para tu vida, veo puertas abiertas, veo
promociones, veo ascensiones y parece todo un positivismo. Y cualquier evangelio, hermanos, que nos hable de las promesas y bendiciones de Dios, pero nos omita la responsabilidad humana de arrepentirnos y obedecer, es un evangelio falso. Nos están vendiendo humo y luego la gente se va enojada de la iglesia. La gente no es discipulada correctamente. Bueno, a mí me dijeron que mi matrimonio iba a ser restaurado y mira, ya empeoró. Me dijeron que si yo diezmaba, que Dios me iba a prosperar, a bendecir, y no ha pasado nada. Cosas de ese tipo. Porque a veces hasta la manera en de pedir los diezmos y las ofrendas es equivocada. Diezma para que Dios te bendiga. Diezma para que Dios te abra puertas. Y es una promesa. Y no está necesariamente mal decirlo, pero la actitud nuestra no debe ser esa. La actitud nuestra debe ser por obedecer al Señor. Entonces tenemos este dilema que tratábamos en las células. De hecho, intencionalmente puse ese tema para introducirnos ya al seminario. ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Y si nosotros pensamos que Jesús vino simplemente para mejorar nuestra presente vida caída, para embellecer nuestra vida terrenal, pues estaríamos predicando un evangelio muy limitado, muy incompleto. Si Jesús quiere mejorar nuestra vida, sí. Por supuesto que Dios quiere sanarnos. Pues por supuesto que Dios quiere bendecirnos. Pero no podemos quedarnos allá como una suerte de genio de la lámpara que nos va a cumplir nuestros deseos. Y la pregunta, ¿por qué vino Jesús? La contestamos en el verso de memoria de la célula, a ver si alguien se acuerda. Lo que se había perdido. ¿Cuál es la cita? Lucas 19:10. Lucas 19:10. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino a sanarnos, aunque Él lo hace. No es el objetivo venir a sanarnos, porque ¿de qué sirve que sanemos de una enfermedad si nuestro corazón no cambia? Jesús no vino a prosperarnos. Él lo va a hacer y lo hace, pero no por eso vino. Jesús no vino a cumplir nuestros sueños, nuestros deseos y que tengamos una vida feliz. No es a eso lo que vino Jesús. Y esto lo tenemos que tener claro para que nuestro mensaje sea claro. ¿Para qué vino Jesús? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Nosotros. Nuestra relación personal con Dios. Dios desea que cada persona, que cada uno de ustedes le conozca de manera personal. Y tenga una relación íntima con Él como la tuvo el primer hombre antes del pecado. Y en esa relación usted llegue a ser santo como Él es santo y pueda cumplir el propósito por el cual Dios le puso en esta generación. Y cuando haya acabado toda su obra en esta tierra, pase para estar para siempre con Él. Para eso vino Jesús. Vino a buscarnos. Vino a buscarnos a nosotros los que nos habíamos perdido. Sí, es bueno ser bendecidos, pero no es el objetivo. Las bendiciones, las sanidades no son el objetivo por el cual vino Jesús. Y yo les hablaba la semana pasada de un conflicto que tuvo Jesús estando en la tierra. Hay que recordar que Jesús no es lo que se llama en la teología la unión hipostática de Cristo, que Él es 100% Dios y 100% hombre. Pero dos naturalezas en una sola persona, en una sola personalidad. Pero Jesús no hizo
no usó su naturaleza divina al venir a la tierra. Él no vino en una nave espacial, él no vino como Terminator, así en una esfera de cristal, ¿no? Él nació como nosotros, tuvo que aprender a caminar, escribir, todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y él tuvo que depender del Padre, tuvo que depender del Espíritu Santo. Jesús no tenía todas las respuestas. A pesar de que era Dios, por ejemplo, cuando la mujer de flujo de sangre le toca, él no sabe quién le tocó y él se vuelve y dice, bueno, ¿quién me tocó? Ahí estamos viendo al Hijo del Hombre, a Jesús como hombre, no haciendo uso de su omnisciencia. ¿Por qué? Porque Jesús no podría decirnos que le sigamos si él hace uso de su divinidad. Así que todo lo que hizo, aún caminar sobre las aguas, lo hizo como hombre dependiendo del Espíritu Santo. Y nosotros también lo podríamos hacer si llegamos a ese nivel de dependencia del Espíritu Santo. Jesús era tan humilde, tan santo, Jesús, que antes de su ministerio, Jesús fue al desierto a ayunar. Porque aunque él no había pecado, no había malicia, no había intenciones malsanas en él, aunque él era santo, él dependió del Espíritu Santo, quiso escuchar la voz del Espíritu Santo para no hacer las cosas a su manera. Imagínense nosotros que sí estamos llenos de pecados, temores, pensamientos, argumentos, que nosotros sí necesitamos ir para que el Espíritu Santo nos guíe. Muchas veces no lo hacemos y hacemos las cosas a nuestra manera y luego entendemos por qué nos salen mal las cosas. Pero él buscó al Padre porque él no tenía todas las respuestas, él no sabía todas las cosas. Jesús vivió su momento, obedeció en cada momento. No tenía una proyección que decía de aquí a 3 años vamos a hacer esto y eso. No, él conforme avanzaba, conforme obedecía, el Padre le iba revelando los siguientes pasos, lo que seguía. Y al principio dice la Biblia que cuando Jesús salió del desierto, salió en el poder del Espíritu Santo. Salió lleno del Espíritu Santo. Y empezó a predicar, empezó a sanar enfermos, empezó a liberar, darle vista a los ciegos, etcétera. Él hace una declaración en Lucas 4:18 cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para darle buenas a los pobres. Y ahí profetiza, ¿no? Inicia su ministerio. Y era tremendo lo que Jesús estaba haciendo en sus primeros meses de ministerio. Era tanta la fama de Jesús que la gente empezó a venir de todas las aldeas, de todos los lugares para ser sanados. Y un resumen de eso lo encontramos en Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este es un resumen. Acá Mateo nos está dando un resumen de un versículo, nos está resumiendo, tal vez, no lo sé a ciencia cierta, tal vez 6 meses, pongamos. 6 meses de ministerio nos está resumiendo Mateo en un versículo. ¿Qué hacía Jesús? Recorría las aldeas, las ciudades, predicaba en las sinagogas, oraba por los enfermos, echaba fuera demonios, sanaba a todos. Pero ¿qué es lo que pasa en el versículo siguiente, el verso 36? ¿Qué es lo que dice el verso 36? Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban como desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esto es lo que a mí me llama la atención del pasaje. Y acá es donde yo descubro que
Jesús tiene un conflicto, porque no estaban siendo sanados ellos, no estaban siendo liberados, no estaban siendo restaurados, no regresaban a sus casas cantando, danzando, alegres por todas las cosas que habían visto y oído ese día con Jesús. Es maravilloso que un familiar nuestro, una abuela, una tía, un padre que esté paralítico toda la vida regrese completamente sano. Yo creo que esa habrá sido la noche más feliz para todos. Habrán sido los días más hermosos de todos. Pero Jesús sabía que lo más importante no se estaba cumpliendo. Porque Jesús no vino a suplir necesidades temporales en la vida de la gente. Y ese es el problema. Y ese es el problema nuestro hoy en día. Que hemos pensado que la iglesia, su objetivo es suplir necesidades temporales y restaurar matrimonios y prosperidad económica y sanidad física. Y por supuesto que eso es la voluntad de Dios. Pero lo más importante, el corazón no se estaba cumpliendo. Por eso dice acá que él tuvo compasión, porque estaban desamparadas, sanos, liberados, restaurados, pero espiritualmente desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Me gusta el calificativo de ovejas porque nos habla de una persona que quiere seguir a Cristo, pero no sabe cómo hacerlo. No sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y Jesús sabía que esto era un problema, porque Jesús sabía que al día siguiente iban a llegar más personas. Y al siguiente semana iban a llegar más personas. Y al siguiente mes y el siguiente año y así sucesivamente. Y Jesús se habrá preguntado, ¿es esto a lo que vine? Vine a cumplir, a suplir necesidades temporales como un genio de la lámpara que cumple deseos a la gente. Ese fue el propósito de mi llegada. Jesús sabía que no. Y aunque nosotros debemos orar por los enfermos y hacer todo esto, deberíamos, el propósito central del evangelio es hacer volver los corazones a Dios. Y eso no se puede hacer con una cruzada evangelística. Hagan una fila, voy a orar por ustedes para que tengan una relación personal con Cristo. Es un día a día, es un caminar diario, es un discipulado continuo, lleva tiempo. Ganar un alma nos lleva 5 minutos, pero discipularla en el sentido básico nos lleva un par de años. Entonces imagínense Jesús amando a cada una de esas personas. Todos están contentos como niños en Navidad, ¿no? Abriendo sus regalos, mirando sus sanidades. Pero luego, ¿qué? Volverían a sus vidas a vivir a tientas, sin saber distinguir el bien y el mal, sin entender los principios fundamentales del reino de Dios, sin poder tener una relación personal con el Padre como la tuvo Adán antes del pecado, y desperdiciando sus vidas en cosas vanas. No hay tragedia más grande en el universo, lo dije el domingo pasado, que el desperdicio de una vida. Acaban de extraditar a los Estados Unidos al hijo del Chapo Guzmán. Yo estaba viendo la noticia, me dio un dolor, una tristeza ver a ese muchacho tan joven, tan lleno de vida, una vida desperdiciada. ¿Quién le dio los dones al Chapo Guzmán? ¿Quién le dio las capacidades, las habilidades? ¿Quién se las dio? Satanás no se las dio Dios. Pero su vida se desperdició en algo que no es de provecho, y eso es la más grande desgracia en el universo para Dios. Dios nos diseñó de una manera personal a cada uno de nosotros.
No fuimos hechos en serie. Ponle una pierna de este, un brazo de este, ¿no? Dios, tal vez, no lo sabemos, en la eternidad tal vez se pasó 80 años diseñando solo a Yailin y luego otros 80 años a Pedro. Él escribiendo en un libro, dice el Salmo 139, definiendo cada cosa para que cuando llegue el cumplimiento del tiempo para esa vida se materialice y venga a la existencia. Y Él desea que nosotros podamos cumplir aquello que Él estipuló para nosotros, pero nos perdimos. El pecado nos perdió, el mundo, el enemigo, Satanás nos programó para no seguir a Jesús. Y aún me refiero, no solamente estoy hablando antes de Cristo, aún estando en la iglesia, no dando fruto, no cumpliendo nuestro llamado, estamos desperdiciando nuestras vidas. Esa es la tragedia más grande en el universo. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, yo creo que todos vamos a sorprendernos de lo que Dios nos dio, pero que nunca descubrimos, nunca desarrollamos, nunca pensamos que podíamos hacer. ¿Por qué? Porque teníamos miedo, porque pensábamos que no éramos aptos. El mundo ha hecho un buen trabajo en nuestra mentalidad, a tal grado que la palabra de Dios le cuesta trabajo entrar para que nosotros entendamos ese propósito que Dios hizo para nosotros. Y ese es el conflicto de Jesús. Él está sanando multitudes, pero ninguno está volviendo al Padre. Ninguno. Siguiente versículo, verso 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. El siguiente: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús sabía que conocer al Padre lleva tiempo. El discipulado lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo pasaba Él con cada persona? Tal vez 30 segundos. ¿Qué problema tienes? Me duele mi cadera. Sana. Y siguiente. Y así. ¿Y qué podía hacer Él? Él estaba encerrado en un cuerpo humano. Él sabía que Él no podía hacer mucho, que Él estaba confinado. Y entonces este es un suspiro, es una impotencia. Él suspira de impotencia de que Él no puede hacer nada, no se puede hacer nada. Los estoy sanando en serie, los estoy liberando en grupos de 20, ¿no? Pero no están conociendo al Padre, porque conocer al Padre lleva tiempo. Conocer al Padre hay que discipular, hay que enseñar. Y acá dice, habla de obreros. La mies es mucha y los obreros pocos. En realidad solo era Él. Y a lo mejor Jesús quiso correr con una persona en su corazón, a lo mejor quiso correr con una persona y quedarse con esa persona por 6 meses para discipularle. Pero sería una obra completamente equivocada, porque no, ¿cuánto iba a tardar? ¿Cuántos años tendría que hacer vivir en la tierra Jesús para discipular de esa manera? Es imposible. Y entonces Jesús, en su entendimiento de las cosas, dice que debemos orar para que Dios envíe obreros. Obreros que podamos tomar de la mano a cada persona y caminemos con ellos etapa por etapa para que conozcan a Dios. Por eso al final, cuando ya Jesús tiene esta revelación, al final la gran comisión se trata de eso: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la gran comisión. Pero
Acá estamos hablando de 2 años y medio antes de ese mandato que Jesús dio. Y Jesús, en este punto de su ministerio, necesita respuestas. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando necesita respuestas? ¿Qué hace Mariano? Se va a un monte a orar. Y Mateo no lo registra. Si nosotros vemos en nuestra Biblia, el pasaje de Mateo no registra que Jesús sube al monte, pero ese pedacito de la historia lo podemos encontrar en Lucas. Lucas 6, del 12 al 13, nos da ese pedacito que falta en Mateo. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Apóstoles. ¿Qué le reveló el Padre en ese monte? No lo sabemos, no lo dice la Biblia, pero podemos especularlo, podemos imaginarlo por lo que vemos que luego él hizo. Cuando Jesús está en este punto de su ministerio, hay más de 500 personas siguiendo a Jesús todos los días, más de 500. Y Jesús no tiene las respuestas. ¿Qué vamos a hacer con este problema de la mies? La mies es mucha, los obreros pocos. Sube al monte, ora toda la noche y el Padre le revela la respuesta. Y cuando Jesús baja, escoge a 12 discípulos. Y podemos inferir qué es lo que el Padre le reveló a Jesús esa noche, por lo que Jesús hizo después. Y es algo difícil de entender, hermanos, porque nosotros siempre queremos las cosas rápidas, queremos soluciones rápidas, nos gustan los números rápidos y nos cuesta trabajo pensar que entrar a procesos que van a llevar 2 años, 3 años. Pero esta visión, la visión de Jesús, es una visión de paciencia, de un trabajo en lo oculto, en lo secreto, que va a llevar fruto después de 2, 3 años de haberlo iniciado. Yo pienso que Dios le revela a Jesús el consejo que Jetro le dio a Moisés en Éxodo 18, 1300 años antes de este pasaje. Moisés tuvo exactamente el mismo problema. Filas y filas de gente todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer. Solo Moisés aconsejando, solo Moisés orando, solo Moisés haciendo el trabajo. Filas y filas y filas y filas. Y la gente, mucha gente desatendida. Dice ese pasaje de Éxodo 18, luego lo leen en su casa, que el suegro de Moisés, Jetro, fue a visitarle y vio lo que estaba haciendo Moisés. Y Jetro le dijo: no está bien lo que estás haciendo. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo contigo. Oye ahora mi voz y Dios estará contigo. Y entonces viene el consejo de Jetro. Voy a leérselos, está en Éxodo 18, 19. Oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y leyes, y muéstrales el camino por el que deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare,
tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Moisés escogió varones, 12 varones, 12 líderes principales, varones que tenían un perfil, hombres temerosos de Dios, hombres que aborrecen la avaricia, hombres íntegros. Moisés escogió a uno de cada tribu y los puso como jefes de las tribus, y a su vez en cada tribu escogió líderes que estén sobre 1000, líderes que estén sobre 50, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. O sea que hizo una estructura de liderazgo, una estructura de pastoreo. Y este consejo de Jetro que vemos en Éxodo 18, lo vemos el resto de la historia de Israel, vemos este consejo aplicado. Cómo caminaban las tribus en el desierto, cómo iban a la guerra, cómo se establecieron en la tierra de Canaán. Todo fue organizado de esa manera. Y esa es la manera en que Moisés pudo atender la necesidad de más de 2 millones de personas. Entonces, ¿cuál es el consejo que le dio Jetro a Moisés? Una estructura de pastoreo, de liderazgo. No podemos nosotros, ¿a cuántas personas podemos nosotros ministrar? Directamente. Yo soy pastor y créame que a muy pocas directamente. Solo los niños de la casa hogar todos los días necesitan platicar, necesitan consejería. No podemos. Es demasiado. Necesitamos una red de obreros, de líderes. Nuestras infraestructuras, ¿a cuántas personas pueden congregar? Si Dios dice, voy a enviar un avivamiento a Mérida, más de 1 millón de personas se van a convertir en un lapso de 2 meses. ¿Dónde los vamos a meter? No podemos. La única manera en que podríamos nosotros pastorear miles de personas es a través de una estructura. Y de hecho, ya fuimos probados con la pandemia. Ya fuimos probados con la pandemia. No existe ningún lugar, el Poliforum Sabna, el Estadio Kukulcán, que pueda contener a todas las personas de una ciudad. Pero si nosotros trabajamos de manera estructurada, el número de personas que podemos ministrar es infinito. Yo doy, por ejemplo, el tema de los lunes. El tema que yo doy los lunes se imparte en más de 150 células. ¿Cómo podría yo hacer eso de manera directa? ¿Cómo podría yo ir a Santo Domingo a dar una célula, y a Ticul, y a Tequid, y a cada lugar? Es imposible. Necesitamos una estructura de pastoreo donde cada uno de nosotros pueda discipular a pocos. En esta visión, cada uno de nosotros discipula a pocos, pero en suma son muchos. Si Jesús lo entendió para él, siendo Jesús, que él no podía él solo, ¿cuánto mucho más nosotros? Tenemos que entender que no podemos solos hacer la obra de Dios. Entonces el consejo de Jetro, en primer lugar, nos da la idea de que para que podamos discipular una generación, porque ese es el llamado que Dios nos ha hecho, no podemos seguir caminando con la
con el modelo de la iglesia de feligreses tradicional, donde un pastor predica a 100 domingo tras domingo y así sucesivamente. No podemos seguir ese modelo, porque no es el modelo que Jesús dejó, sino que tiene que haber una red de obreros que juntos en grupos pequeños hagamos la obra y entendamos cuál es el propósito principal del evangelio. Lo segundo que vemos en este consejo, la respuesta del Padre a Jesús en el monte, es el discipulado personal. Mateo 10:1, ahora regresando a Mateo, pero ya en el capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El ministerio de Jesús cambió en este momento. Jesús ya no solamente estaba predicando a las multitudes, sino que ahora había escogido un grupo de hombres para enseñarles de manera personal. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Dios nos va a dar gente con un corazón correcto y que vamos a poder enseñar de manera personal. Eso es lo que dice la Gran Comisión. No podemos hacer discípulos desde un púlpito. No podemos hacer discípulos en una transmisión de Facebook. Hacer discípulos tiene que ver con una relación personal. Y por eso Jesús tuvo que tomar esta decisión. Bájale tantito a la música. Tuvo que tomar esta decisión Jesús de escoger a 12 y derramar su vida en ellos. Y vemos muchos pasajes donde hay momentos especiales con sus 12, donde Él está hablando con todos, pero luego entran a una casa y sus 12 le preguntan: oye Jesús, esto que dijiste, ¿por qué lo dijiste? Y Él les explica. Esa es la única manera en que podemos solucionar el problema de la mies. La iglesia de hoy, queridos hermanos, es un desafío para nosotros. Es un desafío para nosotros en nuestra generación cumplir la gran comisión. Hoy tenemos muchos tipos de iglesia. Por ejemplo, tenemos la iglesia aeropuerto. La iglesia aeropuerto es esa iglesia que está llena de gente, pero todos son transitorios, nadie se queda. Porque hay buena música, buenas prédicas, pero es como un aeropuerto. O también está la iglesia vivero, donde todos estamos bien lindos, pero en nuestras bolsitas, pero nadie echa raíces. Y todos somos como esas flores de Walmart, ¿no? Esas maceteritos de Walmart, bien lindos, pero lo llevas a tu casa y a los 15 días ya se marchitó. Solo está bonito ahí en Walmart. A veces así es la iglesia. El modelo de la iglesia que Jesús nos dejó es la iglesia de discípulos. Una iglesia formada por personas nacidas de nuevo, que están conociendo al Padre y que ayudan a otras personas a conocer a Jesús. Claro, hay un liderazgo, hay funciones, todo lo normal de una iglesia, pero el propósito principal se está cumpliendo: ganar almas y hacer discípulos. ¿Cuál es la actividad principal de la iglesia? Hacer eventos, hacer conciertos, cafecitos de mujeres, hamburguesas para varones. Bueno, todo eso es de bendición. Pero el propósito principal es hacer discípulos. Y eso lleva tiempo. Y eso requiere obreros capacitados, entrenados. ¿Saben
¿Cuántos saben ustedes en relación al que acaba de llegar a los pies de Jesús? Tú eres un teólogo, Pedro, a comparación de alguien que acaba de llegar a Jesús. Eres un teólogo, ¿sí? Recuerdo cuando yo llegué a los pies de Jesús, yo me sorprendía cuando veía al guardatemplo de nuestra iglesia hablar. Le pedí al pastor, hermano, cierre con oración, y él cerraba con una oración, pero con un sentido de predicación, porque medio predicaba cuando oraba el hermano. Yo me sorprendía cuánto sabía el guardatemplo. Todos sabemos un montón en relación, todos tenemos mucho que dar en relación con el que está en cero, mucho que dar. Y a veces estamos desperdiciando nuestra vida porque pensamos que bueno, no es tiempo, yo no estoy capaz. Pero si ya pasaste autoridad 1, ya estás ahí más. Si tu líder te dijo que vengas, es porque algo ve en ti. Y es parte del propósito. La actividad principal de un taller mecánico, ¿cuál es? Reparar autos, ¿verdad? Un taller mecánico repara autos. Pero a lo mejor ese taller tiene otras actividades periféricas, ¿no? Vende café, vende accesorios, hace lavado y aspirado, inflan llantas, pero su actividad central es reparar autos. ¿Qué pasa si ese taller deja de reparar autos, Eunice, pero sigue haciendo las otras actividades? ¿Le podemos llamar un taller mecánico? Es todo menos un taller. ¿Por qué? Porque lo principal no está. ¿Qué es lo principal en la iglesia? Hacer discípulos, ganar almas y hacer discípulos. Si lo principal no está, de nada sirve lo demás. Campamentos, cafecitos, noches de oración. De nada sirve lo demás si lo principal no está. Es decir, la actividad principal le da sentido a las actividades periféricas. Si estamos haciendo discípulos, el campamento de adolescentes va a ayudar. Si estamos haciendo discípulos, el congreso de varones va a ayudar. Si estamos haciendo discípulos, el encuentro de matrimonios va a ayudar. Pero si no estamos haciendo discípulos, van a ser llamaradas de petate nada más, fuegos encendidos de un momento y luego otra vez se apagan. No debemos de perder de vista la actividad preponderante de la iglesia. Y eso lleva tiempo, hermanos. Son procesos, es paciencia. Pero esa es la gran comisión. Eso es lo que Jesús entendió. Y eso es lo que a lo que nosotros hemos sido llamados. La iglesia cristiana puede verse como un gran lugar de construcción. Imaginemos un terreno con todo lo necesario para un edificio. Están todos los bloques, están los sacos de cemento, están las varillas, polvo, grava, todo está para un edificio. ¿Podemos decir que tenemos un edificio? No, tenemos el material para un edificio. ¿Qué hace falta? Obreros. ¿Qué hace falta? Planos. ¿Qué hace falta? Líderes. Los maestros saben las mezclas perfectas, cómo ponerlas. Los evangelistas traen los ladrillos y vamos uniéndolo todo. Tenemos el potencial, pero cuando no tenemos la visión, cuando no tenemos los planos, está todo arrumbado. No tiene sentido. Se están desperdiciando nuestros dones. Y el desafío de nosotros es que podamos establecer una iglesia que haga discípulos. No importa si usted no toca en la alabanza, no canta, no es panderista, no importa, pero que haga discípulos. De hecho, no crea que su ministerio es ese. Su ministerio no es ese. Su ministerio no es cantar, no es alabar, no es danzar, no es
ser ujier, ese no es un ministerio. Eso es un servicio que le damos a la iglesia de manera dominical, una ofrenda, como cuando oramos los músicos antes del culto, oramos y yo le digo a los músicos, vamos a poner nuestros dones en el altar. Pero eso no es el ministerio, porque el ministerio son personas, no son instrumentos, no son cables, no son micrófonos. El ministerio son personas. Por eso en el modelo de la iglesia de discípulos no deben haber líderes que dirijan algo y que no estén dirigiendo personas, porque entonces ya estamos en el modelo equivocado. Y qué bonito es que el guitarrista, la panderista, el ujier, qué bonito es que estén sirviendo, pero que sabemos que ellos están haciendo discípulos. Que digas, mira, ese muchachito que ves allá tocando, ya tiene 5 células, está haciendo discípulos. Esa es la verdadera iglesia a la que Dios quiere introducirnos para que podamos cumplir la gran comisión. De otra manera, el modelo de la iglesia de feligreses no puede cumplir la gran comisión. No se puede, no puede. Solo el modelo de la iglesia de discípulos, que es el modelo que vamos a aprender a lo largo de todo este seminario, solo el modelo de la iglesia de discípulos puede cumplir la gran comisión en nuestra generación. Y no importa que no quepan todos en un lugar, no importa. No necesitamos una mega iglesia. Podemos poner cientos de pequeñas y medianas iglesias, cientos. Y grupos pequeños por todos lados. Ese es el propósito de Dios. ¿Tienes listo el video de la iglesia? Vamos a doblar nuestra silla un poquito para que miremos las pantallas. Quiero que veamos un videíto. Todavía no lo pongas. Vamos a apagar las luces. Si alguien me ayuda con las luces de los del staff. Ruth, ¿puedes apagar las luces, por favor? Vamos a ver este pequeño video que nos ayuda a entender esto. Muy bien. Las luces, por favor. Está muy bien todo lo que hacemos, está muy bien
las actividades, pero si no hacemos lo importante, de nada sirve que hagamos un montón de cosas, que nos cansemos, que llenemos la agenda de actividades de la iglesia si no estamos haciendo lo importante. ¿Qué es lo importante? Las almas. Eso es lo que le importa a Jesús. No seamos gente de plataformas solamente, sino que seamos hacedores de discípulos. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham, de engendrar hijos como estrellas. Y esa es una promesa para nosotros también. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar este canto que está un poquito antiguo, pero es muy bueno. Heme aquí, Edgar. Levanta tus manos al cielo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a disponer nuestro corazón para ser usados por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Y hacer la obra de Dios como Él nos está mandando. Gracias, Padre. La mies es mucha, hay gran necesidad.